Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. En medio de una semana intensa en la que ha pasado de todo en cuanto a los proyectos de reformas sociales, finalmente el Consejo de Estado dio un concepto inicial acerca del decreto que firmó el presidente Petro para convocar a la consulta popular. La decisión fue suspender, al menos temporalmente, el llamado que inicialmente estaba programado para el 7 de agosto, por considerar que fue expedido con desconocimiento de las normas que regulan el proceso. Esto se une a la respuesta del registrador de no iniciar el proceso de hacer la consulta sin el aval del Consejo de Estado. Sin embargo, no es un secreto que la amenaza de una consulta popular le sirvió al gobierno para presionar al Congreso a aceptar su reforma laboral. Habría sido diferente el panorama si quien respondía a la legalidad del llamado decretazo hubiese sido la Corte Constitucional, como tanto lo señaló el mandatario. Hoy es jueves 19 de junio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. ¿Cómo entender esta decisión del Consejo de Estado y en qué punto o cómo queda la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro? ¿Será un recurso que se utilizará próximamente? ¿Revivirá de alguna forma? ¿En qué estado queda? Nos lo responde Mateo García, el subeditor de Política del Tiempo. Mateo, bienvenido. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. Bueno, el Consejo de Estado básicamente lo que decide es aceptar una demanda al decretazo, una demanda interpuesta por 12 congresistas, y lo que dice es que la va a estudiar y que por lo pronto la deja quieta y sin efecto el decretazo presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, firmado por todos sus ministros. Bueno, hay un par de ministros encargados con el cual convocaba a la consulta popular para el 7 de agosto, cuando el presidente Gustavo Petro cumple sus 3 años en la Casa de Nariño y arranca en su recta final. Básicamente la deja congelada, pero ya la consulta popular venía congelada, por así decirlo, con la decisión que tomó el registrador Hernán Penagos este martes, cuando anunció que no iba a convocar la consulta, pero que tampoco no la iba a convocar y que prefería entonces enviar una consulta, elevar una consulta a la sala del Consejo de Estado para que le dijera cuál debía ser el camino. Entonces, digamos que el panorama no cambia mucho con respecto a lo que pasó el martes, con lo que pasó ya este miércoles, y todos los caminos conducen, y así fue un poco la reacción del gobierno nacional, que fue realmente muy mesurada, por así decirlo. No se habló de golpe ni de bloqueo institucional, sino que todos los caminos conducen al Congreso de la República y a la aprobación de la reforma laboral que está prevista para este viernes. Mateo, el representante Alirio Uribe del Pacto Histórico reconoció en estos micrófonos en nuestro episodio de ayer
que llevar la amenaza de la consulta popular le sirvió muchísimo al gobierno para sacar adelante la reforma laboral. Es decir, como si fuera una estrategia que en cosa de horas además terminó dando otro resultado. Todo lo que ha pasado con la reforma laboral habría sido diferente si se hubiera conocido este concepto previamente a la votación en el Senado. Pues realmente sí, ahí jugaríamos un poco como adivinar, pero ya en buena parte el Congreso se había comprometido cuando negó la consulta popular el 14 de mayo. Recordemos que el Congreso la negó y el gobierno primero argumentó que hubo fraude, luego que la votación no existió. Bueno, han tratado de tener unas jugaditas, como llamamos, jurídicas para seguir adelante con la consulta. Pero el Senado se comprometió, y fue la palabra de muchos congresistas, a negar la consulta popular, pero aprobar la reforma laboral. Básicamente, y también lo dijeron varios congresistas, lo dijo el mismo presidente del Congreso, y dijo, estamos comprometidos con sacar adelante la reforma laboral, pero sin duda, como lo dijo el representante Uribe, incluso también lo dijo el ministro Benedetti, con quien conversamos este miércoles, fue presión. Básicamente fue un efecto de presión y el gobierno termina, si se aprueba esa reforma, termina ganando, acudiendo mucho a ese mecanismo de presión, y algunos analistas han incluso hablado de arrinconar al Congreso a tal punto de que le aprobara esa reforma. Ya otro análisis más adelante que se podrá hacer con más calma es si eso es legalmente válido en un sistema democrático de poderes y contrapesos, pero por lo pronto lo cierto es que el Senado aprobó, después de hundir la reforma laboral, la resucitó después de negar la consulta popular, y en consenso en la Comisión Cuarta del Senado primero y luego en consenso en la plenaria, aprobaron la mayor parte del articulado. El gobierno terminó montándose esa reforma y los puntos más sensibles los terminaron votando a voto limpio, como se dice en el Congreso. Y ahí también un poco retomando lo que decía Angélica Lozano y también uno de los ponentes, Juan Felipe Lemos, nadie va a quedar contento en una reforma como estas. Todos van a ganar en unos puntos, pero también todos van a ceder en unos puntos, porque de eso se trata también la representación como está establecida en nuestra democracia. Pero en definitiva sí de alguna manera el gobierno logró arrinconar al Congreso, por así decirlo. No sé si sea la expresión, pero sí hubo un mecanismo de presión que fue la consulta popular, porque sin consulta popular muy probablemente no se hubiera revivido la reforma laboral. Tal vez estaríamos tramitando en este momento la reforma laboral de los liberales, que quedó quieta, pero sí creo que logra el gobierno su cometido. Mateo, si bien se llegó a un acuerdo de reforma laboral en el Senado, de todos modos, como dicen, el pan se puede quemar en la puerta del horno. Todavía están pendientes del tema de la conciliación y han advertido diferentes voces que hasta que no esté esto firmado, tal vez no hay que celebrar todavía. ¿Cómo está ese panorama ahí? Sí, como decía el expresidente Santos, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y realmente sí hay un ambiente de confianza, tal vez, más bien confianza. Hubo este miércoles y hubo como cierta incertidumbre porque Efraín Cepeda, el presidente del Senado, se demoró en nombrar a los ponentes, tanto así que en el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, cuando menciona la decisión del Consejo de Estado, el presidente dice, venga, ahora el Senado no vaya a jugar, a hacer una jugadita y no nombre ponentes, sino una la reforma. También el ministro Benedetti dijo, la verdad, en otras palabras, pero Benedetti básicamente lo que dice es, pues la verdad no nos importa la decisión del Consejo de Estado, lo realmente importante aquí es que Efraín Cepeda nombre los ponentes y comencemos los conciliadores, perdón, y comencemos a conciliar ese texto. Esto dijo Benedetti al atender a medios de comunicación en Palacio. Lo único que preocupa ahora realmente es lo político, es que Efraín Cepeda nombre los conciliadores y que se apruebe en gran medida el texto del Senado y que el Senado vote la conciliación. Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahora, el Consejo de Estado dice, o lo que yo le entiendo es que se necesita un concepto previo.
la ley dice que no, ya la Corte Constitucional dijo que no. Nosotros remitimos el decreto a la Corte. Luego es en la Corte Constitucional donde debe decirse si es inconstitucional o no. Pero no es el Consejo de Estado el que puede estar diciendo que es inconstitucional o no. Pero esa es una pelea jurídica que poco interesa entre el día de hoy hasta el viernes, que es cuando se debe votar la ley. Lo dijimos 1000 veces, en estos mismos micrófonos lo dije 60 veces. Mientras que se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, lo único que queda claro e importante es que entonces no se necesita el decreto para convocar elecciones, la consulta. Entonces al gobierno lo que le importa también es realmente que ese texto salga conciliado. Entonces en eso están ya con componentes nombrados. Se espera que este jueves conozcamos la conciliación, que realmente no tiene muchos puntos polémicos. El mismo Benedetti dice que el texto que salió de Senado es mucho más progresista que el de la Cámara. Entonces hay muy buen ambiente para la conciliación. Esperemos que realmente sí las cuentas funcionen y las cuentas se den tanto como lo piensan desde el Congreso como desde el gobierno, y es este mismo jueves tener el texto conciliado, anunciar la votación para el viernes, y el viernes a primera hora votar la conciliación de la reforma laboral, porque recordemos que si no está conciliada este viernes, si son las 12 de la noche y no está conciliada, se hunde por falta de trámite. ¿Qué tanto podría cambiar en esa conciliación lo acordado en la plenaria del Senado? Nos quedamos con una idea, pero ¿podría ser diferente? Carlos, pues los ejes del proyecto están muy similares, tanto con lo aprobado en Cámara y en Senado. Está el recargo nocturno desde las 7 de la noche para todos los sectores sin excepciones. Está también de una manera, van a buscar de una manera gradual el pago dominical y festivo del 100%. Hay muchos puntos similares. Los puntos más álgidos son similares. Por ejemplo, que es algo curioso, en Senado el contrato de aprendizaje del SENA, que era uno de los puntos de honor del presidente Gustavo Petro y era uno de los puntos era uno de los puntos más álgidos de la discusión en el Senado. En el Senado quedó mejor y, como diría Benedetti, más progresista que el que se aprobó en la Cámara. Tiene un porcentaje mayor de remuneración para los aprendices del SENA. Hay un tema que sí habrá que ver qué termina sucediendo, y es la licencia menstrual para las mujeres, para que ellas puedan ir, digamos, que tengan mayores facilidades en su trabajo, para que les den permiso para ir al médico cuando tienen algunos problemas durante su ciclo menstrual. Ese va a ser uno de los puntos como más complicados. Hay un tema relacionado con el contrato agropecuario, pero no es como tan claro, porque ese contrato agropecuario no lo aprobó la Cámara de Representantes y tampoco lo aprobó el Senado como tal en un articulado. Pero el grueso del articulado y de los puntos que, como decía el presidente Gustavo Petro, tocan directamente al trabajador y a la clase obrera, son similares. Entonces, de pronto algunas cositas de redacción van a cambiar, algunas cosas de periodicidad y cómo se van a ir incrementando estos recargos nuevos, pero realmente el ambiente está para que no sea una conciliación tortuosa. Ahora seguiremos hablando con Mateo García sobre los vericuetos políticos de todos estos episodios de estos días, pero queremos ampliar un poco más sobre lo constitucional y sobre la posición que representa que el Consejo de Estado dé un concepto y la Corte Constitucional, que fue llamada por el presidente Gustavo Petro a ser la que evaluara la pertinencia del decreto sobre consulta popular, pues no sea la que se pronuncie en este punto. Tenemos el concepto del Consejo de Estado, y para eso hemos buscado a una persona que consideramos la más experta. Ella es Cristina Pardo, expresidenta de la Corte Constitucional del periodo 2022-2023 y decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Queríamos preguntarle, doctora, ¿cómo ve usted que sea el Consejo de Estado el que se pronuncie en este punto y qué significa? El Consejo de Estado lo que dice, pues realmente la demanda de nulidad
del decreto solicita que se adopte una medida cautelar, que es la suspensión provisional de ese decreto, que en el lenguaje popular se viene llamando el decretazo, ¿sí? Que es aquel decreto mediante el cual el presidente pues convocó a la consulta, y lo que hace el Consejo de Estado es decretar suspensión provisional con base en la consideración según la cual para convocar a la consulta popular hacía falta un concepto favorable del Senado de la República que no existió, porque en realidad lo que existió fue un concepto desfavorable, ¿sí? Aprobado por 49 votos contra 47. Entonces, pues ese es el primer argumento del Consejo de Estado para suspender, es decir que pues realmente no podía convocar porque no estaba ese requisito previo que exige la Constitución referente a la existencia de un concepto favorable del Consejo de Estado. Pero además de eso, pues el Consejo de Estado también entra a analizar el decreto mismo y pues observa que el presidente de la República, digamos, inaplica por inconstitucional el acto, digamos, general de carácter electoral, pues que fue también el concepto negativo del Senado de la República, y como, pues digamos que asume una competencia que en principio está radicada también en el Consejo de Estado, porque hay una demanda que cursa por vicios de trámite contra ese concepto, y entonces pues con base en estos argumentos, con base en la necesidad de adoptar una medida de suspensión, porque si no se puede producir un perjuicio grave mientras que el Consejo de Estado decide, un perjuicio grave que es la convocatoria a la consulta popular, el gasto que hay que hacer en materia electoral por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, etcétera. Entonces, el Consejo de Estado concluye que hay un perjuicio irremediable que puede llegar a materializarse y que por eso es necesario adoptar esa medida de suspensión provisional. Doctora Pardo, lo primero que hizo el presidente cuando firmó el decretazo, como se ha llamado, es que dijo esto lo debe evaluar la Corte Constitucional. Sin embargo, ahora escuchamos el concepto del Consejo de Estado. ¿Es discrecional? Es decir, ¿quién decide o cómo se decide en qué instancia va a ser evaluada la constitucionalidad o no, o la pertinencia o no del decreto, la legalidad de este? ¿Quién decide o cómo se decide? Bueno, mire, sobre eso existe una discusión, digamos que no está resuelta, y que el auto de suspensión provisional no afronta. Lo que hace pues es reafirmar su competencia de conformidad con el Código Contencioso Administrativo, el CEPACA, que se llama el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El auto del Consejo de Estado que suspende no se refiere a si no resuelve el problema de si es la Corte Constitucional o si es el Consejo de Estado, sino que asume directamente que él tiene competencia, con fundamento en la ley 1437 de 2011. La discusión sí existe, y existe una jurisprudencia de la Corte Constitucional, existen algunas sentencias de la Corte Constitucional que, digamos, ponen en entredicho la competencia para ejercer un control previo, porque han dicho que el control de la Corte es posterior a la consulta popular. Entonces, esas sentencias que son discutibles, algunas tienen salvamentos de voto, pues digamos, existe esa discusión jurídica, y la Corte, para asumir competencia, eventualmente tendría que modificar esa jurisprudencia previa, pero el auto mediante el cual el Consejo de Estado asume competencia por lo menos para decretar la suspensión provisional dentro de un proceso de nulidad contra el decretazo, pues el auto no resuelve esta discusión de si es la Corte Constitucional o es el Consejo de Estado, sino que asume que el Consejo de Estado tiene competencia. Doctora Pardo, quiero consultarle, en este punto, como queda la consulta popular, o sobre todo el decreto de la consulta popular, ¿tiene algún futuro la propuesta, es decir, la posibilidad de que el presidente o el gobierno la revivan, la consulta popular y el llamado a través del decreto? ¿Hay posibilidad de que resurja de otra forma? Pues en principio, cuando este auto quede en firme,
pues digamos el decreto queda suspendido y no se puede cumplir. El decreto que ha expedido el presidente, el llamado decretazo, pues sí tenía como una indicación a la organización electoral y al registrador, pues de iniciar los trámites, también de iniciar unas campañas pedagógicas y de iniciar la campaña por el sí y por el no. Todo esto, pues como lo explicó también el registrador, implicaba el uso de grandes recursos económicos y además la fecha que el presidente había fijado en el decreto, que era el 7 de agosto, era demasiado inminente para que la organización electoral pudiera organizar la convocatoria pues, a la ciudadanía para poder llevar a cabo la votación de la consulta. Luego, digamos, todo eso queda suspendido y por ahora pues no puede llevarse a cabo porque el decreto pues ya digamos no surte efectos durante la suspensión hasta que el Consejo de Estado produzca la sentencia definitiva sobre si ese decreto era nulo, es nulo o no era o no lo es. Todo el argumento que hizo posible el decretazo giraba en torno al argumento que sostenía el gobierno, y lo sigue sosteniendo por supuesto, de que en el momento en el que se votó en el Senado la propuesta de la consulta popular, pues hubo irregularidades, o no necesariamente las llaman irregularidades, pero fallas en el proceso que hacen que no exista, según el gobierno, un concepto del Senado sobre la consulta popular, en lugar del concepto negativo, como lo hemos visto. En ese sentido, ¿cómo ve usted esos argumentos? Es decir, ¿hubo fallas en la forma en que se decidió y se votó en el Senado la consulta popular? Pues el problema es que en el decreto, digamos, el presidente de la República hace un estudio de constitucionalidad, de la constitucionalidad del trámite que se dio en el Senado para la emisión del concepto negativo que se dio. ¿Sí? Hace un análisis y concluye que ese trámite es inconstitucional, pero esa en sí misma es una función judicial, asumir el control del trámite. Es más, existe una demanda, pues que yo creo que es además interpuesta por los mismos, es interpuesta por el sector, digamos, afín al gobierno, en la que le pide al Consejo de Estado que analice ese trámite que se dio para la emisión de ese concepto por parte del Senado. Entonces, pues es muy insólito que, digamos, el presidente lo haga cuando es una función jurisdiccional que además le ha sido solicitado al Consejo de Estado a través de una demanda que se pronuncie sobre ese mismo trámite. Y la conclusión a la que se llega en el decreto del presidente, en el llamado decretazo, pues es que ese trámite es inconstitucional por violación de la ley quinta, pero pues además en un examen que implica como revisión de situaciones fácticas, de situaciones probatorias, no es, digamos, una inconstitucionalidad manifiesta, evidente, a partir de una comparación normativa, de comparar la norma con la Constitución o el concepto o rápidamente el trámite con la Constitución, sino que, pues, digamos, para poder inaplicarlo por inconstitucional, tiene que haber como una manifiesta inconstitucionalidad que no es tan obvia en el estudio del trámite que requiere pues una verificación probatoria para poder llegar a esa conclusión. Entonces sí digamos, existe cierta perplejidad sobre la asunción de esa competencia y la conclusión a la que llega en el propio decreto, es decir, como muchos juristas lo han dicho, aparentemente es una usurpación de funciones judiciales. Doctora Pardo, y finalmente, y disculpe si la pongo en una situación incómoda, pero el presidente ha insistido desde que presentó el decretazo, como lo hablamos hace un rato, en que sea la Corte Constitucional la que decida. Y asimismo, esta semana es la Corte Constitucional la que le da una victoria al gobierno Petro al no tumbar la reforma pensional, sino devolverla a la Cámara de Representantes para que le hagan una serie de correcciones, pero eso es casi como darle un ok. En ese sentido, hay gente que dice, bueno, pero la Corte Constitucional parece proclive a aceptar o apoyar las propuestas del gobierno. Quería preguntarle, porque esas son suspicacias que se despiertan dentro de la opinión pública, y es
¿Qué está pasando ahí con la Corte Constitucional? ¿Hay equilibrio político allí para las decisiones que se toman y que han favorecido al presidente Petro en las últimas movidas? ¿Puede pasar que en adelante haya otras decisiones que favorezcan al gobierno? No, Carlos, la Corte Constitucional no falla por razones políticas, ¿sí? La Corte Constitucional falla con argumentos jurídicos y en el debate nadie se refiere a cuestiones políticas, a si se está favoreciendo al gobierno o a la oposición. La Corte Constitucional tiene decisiones en que ha favorecido a partidos de oposición y decisiones recientes, como por ejemplo una que asumió la revisión de una tutela que favoreció al, pues, al Centro Democrático para asignación de espacios en televisión y en medios de comunicación, ¿sí? Entonces, la Corte no lo hace por razones políticas, lo hace por razones jurídicas, que uno algunas veces, por ejemplo, en mi caso algunas veces, pues, no sé, me pareció que las razones jurídicas llevaban a concluir, por ejemplo, que el fuero presidencial era integral y que, digamos, el proceso que se estaba llevando ante el Consejo Nacional Electoral debía trasladarse, pues, digamos, el concepto que ha dado el Consejo de Estado debería suspenderse y ese proceso realmente debía estar en la Comisión de Acusaciones y en el Congreso de la República, en el Senado después, pues, si fuera el caso, pues obedece a razones jurídicas, a razones de jurisprudencia precedente, de interpretación que ha hecho la Corte sobre la integralidad del fuero, para citar un ejemplo. Entonces, pues uno a veces puede estar en una posición que parece que favorece al gobierno y otras veces en una que parece que no lo favorece, ¿sí? Porque uno no falla por razones políticas. Un magistrado de la Corte Constitucional no puede fallar así, no puede fallar por razones políticas, tiene que fallar por razones jurídicas, tiene el compromiso de defender la Constitución y pues tiene que fallar con argumentos jurídicos y no políticos. No sé si, por lo menos fue la manera como yo procedí mientras fui magistrada, es decir, yo tomé las decisiones en derecho y no por razones políticas. Y habría que añadir a esto que indica la ex magistrada que tiempo atrás, no hace mucho, las cortes eran incómodas para el gobierno y así lo hizo ver durante muchas declaraciones. Bueno, pues vamos, Mateo, apenas en jueves. Ha sido 3 días intensísimos en lo político en Colombia, todo lo que ha pasado en estos días, pero quería preguntarle un poco por los roles que han jugado nombres importantes en toda esta conversación, como la senadora Angélica Lozano, o desde el mismo pacto histórico, gente como la senadora Marta Peralta, todos esos personajes que han estado en medio de esa conversación sobre revivir esta reforma laboral. ¿Cómo ha sido para ellos este proceso? ¿Cómo los ha visto? Pues realmente hubo muchas discusiones y polémicas en el Congreso. Hubo disputas, que es lo normal, que es lo natural, que realmente son las mismas discusiones que se dan en los debates y no estuvieron ahí como muy pasadas de tono. Y es que todo está enmarcado digamos, en el contexto del atentado contra el senador Miguel Uribe. En el Senado están muy, muy tocados y muy sensibles con eso. De hecho, en la discusión de este martes, cuando circuló el comunicado falso de la muerte del senador, se paralizó, los congresistas del Centro Democrático comenzaron a llorar. Entonces, todo el ambiente está un poco enrarecido por eso, y también coincide con esa discusión, con esa reunión que hubo convocada por la Iglesia, con el presidente Petro y los poderes judiciales. Entonces, sí fue un ambiente como raro en los últimos días, y ha habido una especie de bajada de tono, por así decirlo, pero en el Congreso sí hubo la discusión a voto limpio, porque se fueron unos temas muy sensibles. Algunos creían que deberían ser, por ejemplo, que las pequeñas empresas no deberían tener el recargo nocturno desde las 7 de la noche, pero sí fue todo muy enmarcado en ese contexto de estar ahí con los ojos en la Clínica Santa Fe, donde se encuentra el senador Miguel Uribe.
Mateo, ¿y el presidente Petro cómo ha reaccionado, cómo ha respondido a lo que ha pasado? Uno interpreta aquí, pues no es solo nuestra interpretación, sino que mucha gente piensa igual, que el gobierno salió muy bien librado. Fue ganador en las decisiones que se tomaron sobre la reforma pensional, sobre la reforma laboral. Y bueno, pues al final de cuentas, no necesariamente está sepultada la consulta popular. Pues Carlos, con la aprobación y el avance de la reforma laboral, sí ha habido una bajada del tono. Sí ha habido una bajada del tono. También el presidente Gustavo Petro recibió y vio con buenos ojos la decisión que tomó la Corte Constitucional de no hundir la reforma pensional, sino que se la devolvió a la Cámara de Representantes y al Congreso para que continúe su trámite y subsane ese vicio de procedimiento que fue haber acogido el texto del Senado. Entonces agradeció a la Corte, a la que tantas veces y tan duro le ha tirado, y en esta vez el presidente tuvo una reacción de agradecimiento por la decisión y por no haber tumbado la ley de reforma pensional. Como lo mencioné anteriormente, también con la decisión del Consejo de Estado, tuvo una reacción más bien serena y dijo, pues realmente estamos a la expectativa de lo que suceda en el Congreso de la República, e insiste, tanto él como Benedetti insisten en que si una vez se apruebe la reforma laboral, van a estar derogando el decretazo y va a ser como si nunca hubiera existido ese decreto que puso ahí al país político y jurídico a debatir sobre si era constitucional o no, sobre si era una jugada política, si era un globo jurídico. Entonces sí ha habido realmente una bajada una disminución un poco de la polarización, y esperemos a ver qué pasa de aquí al viernes. Nos quedan un poco más de 24 horas para saber si se aprueba o no la reforma laboral y que viene para el país. Entonces, una vez se apruebe esta iniciativa que es la sería, bueno, habría que esperar ya después, en las próximas semanas, qué pasa con la reforma pensional, que no tiene mayores problemas, y así las cosas, el gobierno finalmente habría sacado 2 de 3 reformas sociales que presentó en febrero del 2023 y que nos ha tenido ya más de 2 años y ha sido el tema central de la discusión política durante los últimos años, que ya viene terminando este Congreso. Habrá que ver si le queda energía, por así decirlo, al gobierno para sacar adelante la reforma de la salud, que sería la única que le falta, o si ya definitivamente queda para el siguiente gobierno, porque si hay algo en lo que coinciden todos los actores políticos es que se necesita transformar el sistema de salud, pero no hay una coincidencia en cuál debe ser el nuevo modelo. Gracias por acompañarnos en el café de hoy nuevamente. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.